Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, programa número 195, a solamente unos días de una cita con la historia que pesa muchísimo, no solo por el partido en sí, ya vamos a estar hablando adelante en el partido, tenemos algunos invitados, dicho sea de paso. Por suerte, hoy me tocó estar nuevamente solo, pero bueno, tengo un par de invitados de lujo, amigos de la casa, que nos estarán dando un poco de su opinión sobre el partido el próximo miércoles en Budapest. Vamos a estar hablando también, como es obligatorio, el partido contra la Fiorentina este fin de semana, José Mourinho, el equipo, el 11 que podemos ver en uno de los programas que nos queda por delante, como estamos grabando en la noche de este sábado 27 de mayo, y luego vamos a estar grabando el lunes con un programa también especial, vamos a hacer una previa, en fin, se viene muchísimo por delante, así que vamos a una pequeña pausa para ir directamente al punto, al grano de este episodio número 195 de Planeta Roma Podcast. Bueno, y aquí estamos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos por estar conectados con su podcast favorito de la Roma. Tampoco es que haya mucho, ¿no? No sé si hay alguno más por ahí, pero bueno, gracias por estar conectados acá con Planeta Roma Podcast. Un programa más, número 195. Estamos a nada de los números redondos de llegar a las 200 emisiones de este podcast, que podrán parecer pocas, pero son muchas, y sobre todo desde el esfuerzo y las ganas que le ponemos desde el lado acá para semanalmente poder llevar a ustedes un programa o más programas. A veces tenemos el deseo de que fuera quizás como una de esas radios que hay tantas en la capital italiana, hablar diariamente de nuestro equipo, de las actualizaciones diarias, de las situaciones, porque como siempre digo, la Roma es uno de estos clubes de los que más contenido genera diariamente, y siempre hay algo que hablar, siempre hay algo que debatir, y también un poco en torno de la Serie A, que hay muchísimo de qué hablar. 3 equipos de la Serie A finalistas se han enfrentado, 2 en esta jornada, en el Fiorentina Roma de la jornada 37 en el Artemio Franchi, que es el partido que vamos a estar comentando, analizando, y porque de ahí se derivan algunas cuestiones. Y nada, vamos a estar hablando alrededor de unos 45 minutos en este programa sobre lo que se viene. Como les decía al inicio, también tenemos un programa especial, esperemos que se pueda grabar sin contratiempos. Cruzo los dedos, toco madera, un poco de esa escaramancía de los romanos, pero bueno, esperemos que se pueda grabar. Tenemos pensado hacer un programa dedicado a todas las finales europeas de la Roma, que no son muchas, por suerte caben en un podcast. Hablamos de la final de Copa de Ferias, la final de Champions, la final también de la Copa de Europa, el torneo predecesor a la Europa League, y la final de Tirana de la temporada. O sea, de esos 4 finales vamos a estar hablando. También esperamos tener algunos invitados acá para el próximo episodio, que vendría siendo el número 197. Pero bueno, volviendo al número 195,
y agradeciéndoles una vez más toda la sintonía. Gracias muchas a todos nuestros Patreons, sobre todo que son los que nos dan un poco de ese empujón anímico y más allá para poder seguir estando acá. Recuerden que si quieren ser Patreon de la Roma, de Planeta Roma, perdón, simplemente tienen que entrar en patreon.com/Planeta Roma y ahí encontrarán las diferentes opciones de suscripción para convertirse en un suscriptor de pago y apoyar directamente a nuestro proyecto para que siga existiendo, para poder seguir creando algo de contenido, para que este proyecto en general de Planeta Roma pueda seguir adelante con nuestra web, con nuestro podcast. En fin, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Recuerden también que está la cábala. Los últimos Patreons que entraron previo al partido, sobre todo Nelson y Fran, Diego por ahí también, entraron junto antes del partido de vuelta en Alemania contra el Leverkusen, y ya vimos el resultado cuál fue. Por suerte estamos hablando de que la cábala existe. Siempre que un Patreon nuevo se suscriba a Planeta Roma, y el partido siguiente la Roma al menos no pierde, así que eso sin duda es un buen augurio. Como siempre se lo digo a todos, se pueden suscribir. También ahora Patreon está teniendo una nueva oferta que te puedes suscribir por una semana gratis, puedes ver el contenido que creamos, las opciones y tal, y luego decidir hacerse permanente o no. Así que nada, todos invitados a convertirse en Patreon de Planeta Roma. A todos los demás, muchísimas gracias, porque también ustedes son parte importante de que este proyecto viva. Como siempre digo, es un Planeta Roma es hecho por tifosi para los tifosi romanistas, siempre desde la perspectiva de un hincha, tratando de ser lo más coherente posible para analizar siempre lo que nos deja la Roma, y sobre todo poder tener una visión parcial pero lo más justa posible de lo que pasa en torno al club y lo que pasa en el campo. Ya entrando directamente en el meollo de lo que nos invita hoy a conversar de la Roma, como siempre, hoy, este sábado 27 de mayo, como les decía, estoy grabando el sábado 27 de mayo, ya casi a unos minutos de entrar en el domingo 28, solamente a 4 días de la final de Budapest. No sé ustedes, si pueden, por favor, me digan en los comentarios cómo están viviendo estos largos días de ansiedad. Yo estoy bastante nervioso, tengo que reconocerlo, muy nervioso y con mucho miedo, y sobre todo por lo que puede ser en clave negativa y lo que se puede derivar. Pero bueno, ya de eso tendremos tiempo a hablar y no vamos a cargar el programa de sensaciones negativas. Como les decía, sábado 27 de mayo en el estadio Artemio Franchi de Florencia, la capital de Toscana, se enfrentaron la Roma y la Fiorentina. Fiorentina, finalista de la Conference League, torneo que la Roma ganó la temporada pasada, y la Roma, nuestra querida Roma, finalista de la Europa League. Sin duda esperemos que la Fiore pueda mantener en Italia el título de la Conference, porque sería muy importante, claro, un triplete. O sea, pensar que la Serie A puede ser un triplete, pero es complicado y nota al pie. Yo pienso que, por ejemplo, la temporada pasada la Conference, o al menos la fase eliminatoria, me parece que fue un poco más dura, no bastante, pero sí más dura que esta temporada, la fase eliminatoria. Me parece que el torneo en general tuvo un poco más de peso, por así decirlo, que el de esta temporada. Y luego, ya entrando directamente al partido entre Fiorentina y Roma, hay que partir hablando de los 11, ¿no? La Roma, como ya había anunciado José Mourinho hace unos días, el pasado jueves se celebró el UEFA Media Day, una iniciativa que hace la UEFA como antesala a la final, donde los medios tienen acceso a los campos de entrenamiento de los equipos finalistas, se hacen entrevistas, mesas de prensa. Se hizo en ambos lados, tanto en Sevilla como en Roma.
Y en la mesa de prensa que hizo José Mourinho en Trigoria, ya anunciaba que a Florencia iban a quedarse en Roma muchos titulares. De hecho, no viajaron ni Paulo Dybala, que sabemos su condición, ahora vamos a conversar un poquito de él, ni Lorenzo Pellegrini, ni Rui Patricio, ni Nemanja Matic, ni los lesionados Katrop, en fin, muchos se quedaron en Roma para no agravar su situación o para preservarlo, sobre todo Lorenzo Pellegrini, que estaba con algunos problemas, por precaución no viajó. Rui Patricio, que dicen, ya habíamos tenido este debate en el grupo de Patreon, me lo preguntaba nuestro Irving Sainz, nuestro querido Irving Sainz, nuestro primer Patreon, nuestro primer histórico Patreon de esta locura que es Planeta Roma. Nos decía hace algunos días, nos preguntaba hace algunos días, que si más allá de la rotación que hacía José Mourinho, que le parecía un poco rara, con Miles Vilar en la puerta en el partido contra Boloña, se derivaba de algo. Y en los últimos días, o específicamente este propio sábado en la mañana, mientras escuchaba la radio romana, Teleradio Estéreo, que es la emisora que más escucho porque es la menos tóxica de todo, porque hay mucha toxicidad en las radios romanas, se critica mucho, se hace demasiado drama, y a veces esto no es bueno porque influye un poco en los pensamientos, en las ideas de nosotros, los hinchas, y sobre todo nos hace y tomar perspectivas diferentes. Y se decía en Teleradio Estéreo que al parecer Rui Patricio tenía algún problema, o sea, alguna molestia, y por eso decidió en estos últimos fechas de la Serie A, decidió José Mourinho gestionarlo. No viajó a Boloña, y ahí jugó Miles Vilar, y en la jornada 37 ante la Fiorentina jugó Miles Vilar otra vez en la portería, que dicho sea de paso, a mí los dos partidos me ha convencido bastante. Es verdad que encajó 2 partidos en Florencia, pero que no podía ser mucho, pero me ha convencido bastante. No es aquel, como decimos en el argot futbolístico, no es aquel tronco que esperábamos, no es un portero así, no es un tronco, y esto sin duda se ha visto con el trabajo, y yo creo que parte también un poco del entrenamiento que venía haciendo José Mourinho con él. Se lo dijo hace algunos días en mesa de prensa, que habría que felicitar a Miles Vilar como al preparador de portero. Y como ya comenté en otros episodios aquí en Planeta Roma Podcast, también venía un contexto complicado. Miles Vilar iba a quedarse sin contrato, no estaba teniendo mejores relaciones con el Benfica, había sido relegado incluso al segundo equipo, donde no estaba tampoco ni jugando mucho, y esto sin duda influye en el rendimiento de un portero, en la forma en que trabaja, las atenciones que le dan los preparadores, y el trabajo que ha hecho en Roma evidentemente se está notando. No estamos hablando de que sea un portero para ser titular, pero hoy no parece estar tan lejos de Fusato, a que en algún momento, cuando tuvo que atajar Vilar, sobre todo al principio de la temporada, lo extrañamos. Dicho sea de paso, continuamos ya con el 11, repasando el 11, un 11 que tuvo bastantes cambios. Vamos a comenzar el 11, como decía, Miles Vilar en el arco, Diego Llorente, primera titularidad desde la lesión que le tuvo afectado algunos días y fuera de los terrenos de juego ante Atalanta en Bérgamo, aquel fatídico partido en Bérgamo que realmente nos complicó muchísimo la vida, sobre todo no solo por la lesión de Paulo Dybala, sino por el feeling, cómo se venía y tal, y sobre todo la clasificación, que ya también vamos a estar hablando de eso un poco más adelante en el programa. Y vamos a seguir repasando el 11. Como le decía, Miles Vilar en el arco, Eduardo Bove otra vez de central por derecha, Chris Smalling en el centro y Diego Llorente de central por izquierda. Llorente que como le decía, venía de este partido de la lesión, ya había jugado algunos minutos contra Salernitana y ahora volvió a la titularidad. En el medio del campo, Nicola Zalewski, Benjamin Tahirovic, Gini Wijnaldum y Filippo Misori, el jovencito de la primavera que ya había sido también titular ante Boloña en el Renato Alara, repitió en el Franchi. Creo que el chico tiene condiciones, no han sido grandes partidos para él en cuanto a mostrarse ofensivamente y tal, sobre todo porque en un partido como el de este sábado tenía Cristiano Viray o Ricardo Saponara subiendo por esa banda,
incluso Antonín Barak se dejaba caer por ahí. Arriba Ola Solbakken, que fue el asistente del gol, Stefan El Shaarawy y Andrea Belotti. Fue el 11 que puso José Mourinho en el campo, que hizo un primer tiempo muy bueno, un primer tiempo que la Roma sin duda pudo haber ganado, incluso tuvo oportunidades falladas que no terminaron en gol, pero que sí pudo dejar a la Roma en una mejor condición. De hecho, si vemos los goles esperados al final de la primera parte, la Roma terminó con 1.21 de goles esperados al final de la primera parte por 0.20 de la Fiorentina. Luego el global había terminado 1.24 por 2.50, que al final se tradujo en los dos goles que hace la Fiore. A mí el primero me parece que hay una falta de mandrágora sobre el propio Misori, que también estaba amonestado y bastante joven, le pagó la inexperiencia al joven Filippo Misori. Pero se hizo un buen primer tiempo. A mí me gustaron mucho en el primer tiempo el propio Misori, Solbakken, el Shaarawy, que tuvo que salir según las informaciones que había hasta este sábado. Esperemos este domingo, ya cuando estén escuchando el podcast, y si se conectaron a planetaroma.net o entraron en nuestras redes sociales, ya podrán ver una actualización de lo que ha sucedido con Stefan El Shaarawy. El faraón salió al intervalo del partido por algunas molestias y por preservarlo, es lo que se dice Sky Sport. Luego veremos, ya este mismo domingo a las 12 del día en Italia, la Roma volverá a los entrenamientos en Trigoria de cara a la final de Budapest. El equipo debe estar viajando el martes hacia Hungría. Y bueno, como le decía, buen primer tiempo. Me gustó lo de Solbakken en el primer tiempo, me gustó un poco lo del Shaarawy, que sin duda sería una gran preocupación para mí y para todos los romanistas, que además de no poder contar con Paulo Dybala probablemente a plenitud de condiciones, no poder hacerlo con uno de los hombres que más goles tiene dentro de la plantilla en esta temporada, sería una calamidad increíble. Luego está el partido de Andrea Belotti, que a mí me gustó bastante el partido de Andrea, que es un partido de mucho sacrificio, de atacar, de molestar, de correr. Es verdad que no ha hecho gol. Cerofolini en este caso le volvió a negar el gol a Andrea, que lo tuvo cerca, pero la jugada del gol de la Roma en el primer tiempo parte de Andrea, que de hecho y tristemente se ha convertido ya en el delantero o en que más partidos ha jugado con la Roma sin siquiera anotar un solo gol. 30 partidos estamos hablando, más de 1000 minutos para Andrea, que jugó los 90 minutos en el Artemio Franchi. Por el resto, segunda mitad, el equipo se dedicó un poco a gestionar el partido, a defender ese 1-0, pero ante una Fiorentina que tiene un calendario más favorable, porque si bien en cuanto a lo que se viene por delante, porque ya venían de jugar entre semanas un grandísimo partido ante el Inter, que no ganaron por la marísima puntería de Luka Jovic, que el gol que no hizo en el Olímpico contra el Inter se lo hizo a una Roma bastante alternativa en el Artemio Franchi. Y habían hecho un gran partido la Fiore de entre semana ante un Inter que está en un momento de forma espectacular, con un Lautaro Martínez on fire, y luego se presentaron en este partido sabiendo que era importante sumar y que tienen la final de la Conference League al final de la temporada. La final de la Europa League no se juega faltando una jornada dentro de la Serie A. Dicho sea de paso, Spezia Roma Spezia, última fecha, que la Roma puede ser juez y parte en el descenso, porque la Spezia se está salvando en este momento por un punto sobre Hellas Verona, que tendrá que visitar en la última fecha o creo que visita o recibe, no estoy muy seguro, al Milan. Sí, visita al Milan en San Siro. Antes tiene que enfrentar al Empoli en el momento que estamos grabando este episodio. No se efectúa el partido y venía con esa tranquilidad de que podía poner un poco más ponerle más gas al partido la Fiore, teniendo en cuenta de que la final todavía le quedan algunos partidos en teoría de su partido de la próxima fecha, que tienen que enfrentar al Sassuolo. Estaba programado inicialmente para el domingo, muy probablemente se lo adelanten al viernes para que puedan
tener algunos días más de descanso para enfrentar al West Ham United y al Lugues Scamacca. Y dicho sea esto, vamos a intentar ver lo que puede pasar en cuanto a 11, ¿no? En cuanto a 11, lo que puede pasar la Roma, o lo que puede planear José Mourinho el próximo miércoles. Pero antes de ir a ver lo que podemos hacer el próximo miércoles, vamos a contar, tenemos nuestro primer invitado, Adrián Soria, amigo de la casa, un gran seguidor del calcio, que nos ha querido dejar su opinión del partido, de la final, que estaremos escuchando, que estaremos viendo, el próximo miércoles. Así que bienvenido, Adrián, muchísimas gracias por acceder una vez más a dejarnos tu opinión aquí en Planeta Roma Podcast. Hola amigos de Planeta Roma, ¿qué tal? Bueno, yo creo que el partido del miércoles entre Sevilla y Roma es uno de los partidos del año y seguramente sea el más decisivo, no solo porque la Roma puede ganar un nuevo título europeo, que además es la segunda final consecutiva, que me parece que es algo para aplaudir, no solo para Mourinho, sino para toda la institución del club, que hayan podido construir un proyecto a corto plazo y además también con vistas al medio y largo plazo. Creo que eso es el inicio para un buen comienzo y una buena instauración del proyecto de la Roma, sino porque además se juega la temporada, por así decirlo, ¿no? Hay que sellar esa clasificación a competición europea, hacerlo si puede ser para la Champions League sería un paso más allá para la Roma, y yo creo que por Budapest es donde pasan todas las aspiraciones tanto de Sevilla como de Roma, porque no hay que olvidar que el Sevilla tuvo una temporada muy complicada, excepto de que al final se ha asomado a puestos europeos y en su competición en la Europa League con el cambio de entrenador ha rendido a un gran nivel, cargándose a Manchester United, que seguramente sea fuese el favorito para levantar la Europa League, y también a la Juventus, que aunque en Serie A ahora no esté clasificada en puestos europeos, hay que tener en cuenta de que se ha enfrentado a esa sanción y si no, sería segundo en el campeonato italiano. Las claves del partido yo creo que van a ser muy sencillas, sobre todo yo creo que van a estar un poco en las ausencias. Si Dybala no juega en la Roma, creo que las posibilidades de la Roma de ganar bajan algo, porque al final es un futbolista muy importante y a nivel diferencial y a nivel de calidad individual creo que podría ser en el terreno del juego, tanto de Sevilla como de Roma, el más influyente, ¿no? Y su ausencia yo creo que sería una gran pérdida para la Roma y una gran victoria para el Sevilla. Pero también el Sevilla hay que tener en cuenta que llega sin Marcos Acuña, que aunque no sea un jugador de ataque propiamente dicho, porque juega en el lateral izquierdo, es un futbolista que se apoya mucho en la parcela ofensiva del Sevilla, en el que además es uno de los pilares de este Sevilla, y al final Mendilibar va a tener que sustituirlo con Requi, que es un central reconvertido al lateral izquierdo y que yo creo que va a ser la opción más factible de cara a la final, o con Alex Telles, que es un ex futbolista de la Serie A que ya conocemos en su breve paso, pero que no termina de convencer a nivel defensivo. Así que yo creo que ahí la Roma también tiene un buen punto a favor con la ausencia de Marcos Acuña. Y más allá de eso, yo creo que va a ser un partido muy igualado, en el que tanto Roma como Sevilla van a tener oportunidades para adelantarse, para imponerse en el marcador, y también hay que tener muy en cuenta cómo se desarrolla el partido, ¿no? Porque yo creo que si la Roma marca un gol, o sea, pronto, se termina adelantando en el marcador antes que el Sevilla, y bueno, y se encierra, sabe sufrir y sabe jugar esas cartas, que yo creo que Mourinho en eso es especialista por la experiencia que tiene. Ya lo vimos en las semifinales, es un equipo que sabe sufrir y cuando toca ponerse en mono de trabajo lo hace con toda la intención del mundo, y además acaba saliendo victorioso en muchas de esas ocasiones. Así que yo creo que va a ser una de las claves del partido, ver quién se adelanta primero y ver cómo se desarrolla en esa faceta del partido ambos equipos. Aún así va a ser una final muy bonita, en el que Mourinho no perdió una final europea, el Sevilla tampoco, está en su competición, así que yo creo que es ingredientes inmejorables para disfrutar de un partidazo de esa final, y veremos a ver si la Roma tiene la misma suerte que el curso pasado en Tirana, donde levantó la Conference League, y este año a ver qué tal le va la Europa League. Un saludo y un abrazo fuerte, chicos.
Muchísimas gracias Adrián Soria, scout, periodista deportivo que estuvo trabajando en Diario AS, en el Desmarque. Muchísimas gracias Adrián una vez más por acercarte acá a Planeta Roma Podcast para comentarnos un poco cómo es la final. Y ahí yo muy de acuerdo con Adrián, sobre todo cuando hablamos de esto que se viene, ¿no? que es el ingrediente principal. ¿Quién pierde el invicto? ¿José Mourinho o el Sevilla? En nuestro caso esperemos que sea el Sevilla el que caiga. Y ya comentando propiamente sobre el 11, y por ejemplo nos preguntaban en nuestra cuenta de Twitter, nos dejaban varias preguntas. Alan Skidrow nos preguntaba: ¿preocupa el resultado y el desarrollo del partido en Firenze para lo que puede hacer Budapest? Yo lo decía en Twitter, a mí me preocupa más sobre todo por las sensaciones, y que siempre es bueno llegar a estos momentos con una victoria, como la temporada pasada que llegamos con la victoria bajo el brazo y con el puesto con el puesto europeo ya bajo el brazo, sobre todo a Europa League, a esa final de Tirana, y sin duda siempre es bueno para el ánimo llegar con una victoria. ¿Cómo se desarrolló? Yo creo que, como dice siempre Mourinho, más allá de quién esté en el campo, la idea siempre es la misma, gusto o no, siempre se pone en práctica, se trata de ejecutar y se lleva hacia adelante. Luego pueden pasar cosas. Cuando sale Smalling, la Roma sufre en defensa porque no hay quien comande el área. Roger Ibáñez está en un momento pésimo, no hay otra manera de decirlo. Después del último error en el derbi, mentalmente no ha estado, le ha costado muchísimo, y probablemente estemos viendo el final del ciclo de Roger en la Roma. Pase lo que pase, estoy casi seguro de que va a terminar saliendo. Esperemos que pueda dejar los mejores dividendos posibles para el equipo, pero es muy probable que veamos a Roger Ibáñez salir de la Roma. Así que veremos cómo va el mercado de fichajes, del cual estaremos hablando al final de la temporada. Luego, ya como decía, pensando en el 11 que puede sacar José Mourinho en la final, y viéndolo, partiendo un poco del ejercicio que se hace hoy, que le había llamado un entrenamiento serio al partido de este sábado, donde mandó desde el campo a Gianluca Mancini, que no había jugado el lunes ante la Salernitana porque había salido con algunos problemas del partido en Alemania. Sekichelli, que también había salido con algunos problemas y no había jugado en el partido contra la Salernitana, entró de cambio por el propio Charaui. Entró Brian Cristante, entró Roger Ibáñez, que no había sido titular, y luego entró Tammy Abraham en el minuto 80. O sea, hizo rotaciones, dio descanso a algunos, dio juego a otros. Algunos buscaron rodar, como Smalling y como Diego Llorente, que sin duda es uno de los puntos interrogativos en cuanto a quién puede ser titular en defensa en la final, ¿no? ¿Quién puede llevar ese peso de la titularidad en la final? Porque se vienen días de reflexión para José Mourinho, bastantes días de reflexión para José Mourinho. Si me preguntan a mí hoy cuál sería la defensa titular de la Roma, Rui Patricio en el arco, yo digo que Mancini, Chris Smalling y Roger Ibáñez. Yo creo que se la va a jugar así, aunque le doy un gran % de probabilidades de que Diego Llorente pueda ser titular. No me extrañaría. O sea, lo que quiero decir es que si Diego Llorente sale titular en la final en Budapest, no me extrañaría, aunque creo que el brasileño sigue por delante en la final ante un rival que también este fin de semana perdió en Liga, perdió ante el Real Madrid con un doblete. Perdieron en casa con un doblete del Real Madrid, un Real Madrid que prácticamente está de vacaciones, pero que al final la calidad se impone. Con un doblete de Rodrigo lograron hacerse con el partido. Luego ya pensar en la final y seguir hablando del 11.
hay jugadores que a mí todavía me dejan bastantes dudas en cuanto al 11 titular, y uno de ellos es Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum no me termina de convencer. Es bien que ha sido una temporada bastante abrupta para él y bastante complicada con el tema de la lesión. Cuando estaba volviendo tuvo otra lesión en el partido del Olímpico ante el Feyenoord, donde se cerraba el pase a la siguiente fase. En fin, si me preguntan hoy el centro del campo, diría que los de siempre, Nemanja Matic y Brian Cristante, no podrán faltar. En las bandas creo que van a estar, si está sano, por esto mismo que nos comentaba Adrián Soria hace unos minutos, porque por las bandas del Sevilla quizás se pueda hacer un poco más de daño, pudieran estar en ataque, o sea, en las bandas, para mí, por un costado Seki Celik y por el otro costado Stefan El Shaarawy, dependiendo cómo esté, y también un poco dependiendo de la situación de Paulo Dybala, porque también la entrada de Paulo Dybala o no en el 11 titular puede cambiar ciertas cosas, dejar al Shaarawy en el banquillo para hacer un revulsivo, o también dependiendo de la condición de Leonardo Spinazzola, que fue otro de los jugadores que no viajó a Firenze con el equipo y que estaba también teniendo algunos problemas físicos. Salió del partido en Alemania con algunos problemas físicos y aún no ha habido actualizaciones. Dijo José Mourinho que estaba menos mal que hace otros días, pero tampoco arrojó mucha claridad. Entonces están las dudas por las bandas para mí, ¿no? Spinazzola o El Shaarawy, por un costado Celik o Zalewski. Yo creo que por si Celik está bien, me parece que va a partir de titular sobre Nicolás Zalewski, porque también Zalewski es un hombre un poco comodín y que siendo una alternativa desde el banco podría ser un poco más explosivo ante una defensa un poco más cansada. Pero para hablar también de la final y del partido que se viene, tenemos acá a otro invitado y amigo de la casa de hace mucho tiempo, a José Rodríguez de Soy Calcio, que nos va a estar comentando cómo ve esta final y cómo ve él el partido que se viene en estos días. Así que vamos a estar hablando y escuchando las consideraciones de nuestro querido colega José Rodríguez de Soy Calcio. Muchísimas gracias, José, y cuéntanos cómo ves este partido. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos de Planeta Roma. Pues la verdad es que me espero una final muy igualada. Me la espero igualada porque tenemos por un lado un Sevilla que no ha perdido ninguna final de la Europa League o Copa de la UEFA, y también tenemos a una Roma de José Mourinho que tampoco ha perdido ninguna final. Entonces yo creo que van a ser dos equipos que además pues ya vienen con anteriormente una experiencia requerida. Por ejemplo, el Sevilla ha jugado muchas finales en los últimos años, es el rey de esta competición. Además ha ganado un equipo como el Manchester United, que era el favorito, y a la Juventus. Entonces yo creo que vamos a ver pues a un Sevilla que oye, va a estar muy serio, va a estar muy fuerte, va a estar muy intenso, pero luego por otra parte creo que también vamos a ver una Roma a la altura de las circunstancias. La final del año pasado de la Conference League, yo creo que el Feyenoord era un gran equipo. Sin embargo, la Roma, yo creo que aparte de hacerlo pequeño, demostró que es un equipo también preparado en lo mental, y que ya con esa experiencia de la temporada pasada, creo que en esta Europa League incluso pueden hacerlo incluso mejor. Entonces yo creo que es una final que va a estar muy igualada y que se va a decidir pues o por errores, o por jugadas a balón parado, o por que alguna individualidad se le escape tanto al Sevilla como a la Roma. Luego creo que las claves del partido pueden estar pues sobre todo en la Roma, la de aguantar, en aprovechar pues esos contragolpes que puedan tener. El Sevilla tiene una defensa muy adelantada, entonces los desmarques que pueden hacer los carrileros o los desmarques que pueden hacer también los delanteros a la espalda de la defensa pueden ser claves. También es verdad que la Roma, salvo Andrea Belotti, no creo que tenga un perfil así para atacar mucho a la espalda, como si por ejemplo hizo Moiskin con la Juventus. Y el Sevilla lo que tiene que hacer, pues tener paciencia. Creo que al igual que como ganó a la Juventus de Turín, la Roma es más de lo mismo. Tener paciencia, tiene que tener la pelota, tiene que aguantar, tiene que darle mucho movimiento para mover a la defensa de la Roma y no centrarse solo en colgar centros, porque la defensa de la Roma es un equipo muy fuerte. Y respecto a Dybala, creo que es un futbolista muy diferencial. Vamos a ver cómo está. Yo si
viera que está bien, mínimamente bien, sí que lo pondría de titular. Pero si no, pues bueno, intentar aguantar 60 minutos y intentar llegar o con un marcador a favor o con un empate. Y ahí que pueda entrar Dybala. Creo que Mourinho lo ha hecho a la perfección en la Europa League, viendo lo limitadísimo que estaba Paulo Dybala físicamente en la fase final. O sea, que juegue 20 minutos, que juegue media hora, que juegue 10 y encima los hace a tope, pues se ha notado un Dybala que ha marcado ahí las diferencias pese a no estar bien físicamente. Entonces, bueno, creo que entrar a los últimos minutos tampoco sería una mala noticia, pero es verdad que la Roma tendría que aguantar en el resto. Así que al igual que vosotros, esperamos que tenga mucha suerte la Roma y que ojalá se proclame campeona y que podamos ver a José Mourinho levantando otra copa. Muchísimas gracias, José Rodríguez Solcaelcho, por pasarte por acá una vez más por los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar el partido. Y ya han visto, ¿no?, mucha variedad, un partido que va a ser difícil y que, como decía José, hablando propiamente ahora que vamos a centrarnos un poco en el 11 de lo que puede poner José Mourinho en ataque, variará mucho de lo que pueda poner José Mourinho en cancha, dependiendo un poco de la situación de Paulo Dybala. Yo creo que, como decía José, es importante tener a un perfil que te pueda atacar las espaldas y que no hay otro. Yo creo que ahora mismo en la plantilla quizás Ola Solbakken, pero no está inscrito en la competición UEFA, por lo que ya sabemos del Financial Fair Play, el acuerdo con la UEFA, que lo va a dejar fuera, que lo ha dejado fuera, y por tanto no hay mucho más. Una de las variantes que se ha comentado mucho en estos días es que siga José Mourinho insistiendo con la doble punta. Claro, no es lo mismo salir con la doble punta como se salió en Alemania, en Leverkusen, para defender al equipo de Xabi Alonso, que para ponerlo en práctica en un solo partido en una final, que el funcionamiento será completamente diferente y no el clásico Amarrategui, ¿no? Yo creo que esto ya habla por sí solo de lo que pueda variar en cuanto a esquema, idea y tal. Porque para mí, si está Paulo Dybala, va a ser el mediocampo de siempre, Matic y Cristante, con Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini en los tres cuartos de la cancha, a la espalda de Tammy Abraham. Luego, si no pudiera estar Paulo Dybala, ya podrían venir los cambios. Pudiera quizás, si está bien Spinazzola, una de las opciones sería poner a Stefan El Shaarawy junto, jugando un poco de adentro hacia afuera o atacando un poco más el interior del área, a las espaldas, como nos comentaba nuestro querido José, a las espaldas de los defensores por dentro, y jugando un poco más cerca de Lorenzo Pellegrini, de Tammy Abraham. Ya recordemos que en algún momento del inicio de la temporada José Mourinho lo probó como segunda punta, incluso como delantero centro lo han puesto también, o falso 9 en este caso, sobre todo en la pretemporada en verano. Pudiera ser una de las alternativas a Paulo Dybala si no sale de titular. Ya si sale de titular, sí creo que va a ser junto a Lorenzo Pellegrini y Tammy Abraham de inicio. Otra de las alternativas sería utilizar la doble punta, como ya hemos visto, y plantear un partido más trabajado y tratando y obligando un poco también a los centrales a moverse. Hay una baja importante en el costado izquierdo, como nos comentábamos Adrián hace un rato. Puede ser Rekic, que es un jugador un poco más lento. Alex Telles no es tan buen defensor, por ahí podría venir otra brecha. José Mourinho tendrá mucho que analizar. Para mí, en ninguno de los escenarios es Gini Wijnaldum titular. Repito, mi 11 para la final: Rui Patricio, Mancini, Smalling y Roger Ibáñez. Por un costado, Stefan El Shaarawy; por el otro, Seki Celik en el costado derecho. En Nemanja Matic, Brad Cristante, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala y Tammy Abraham. Sería mi 11, que sería, creo que un 11 de gala. En caso de que no pudiera estar Paulo Dybala, me la jugaría con la doble punta, siempre, como digo, dependiendo a la situación de Spinazzola, que es otro de los que está entre algodones, pero que tiene menos actualizaciones de su estado físico, como Paulo Dybala, sabiendo también por la envergadura física del jugador. O sea, no solo la envergadura física, sino la envergadura mediática de un jugador como Paulo Dybala, que siempre atrae tantas miradas e informaciones.
Dicho esto, yo creo que va a ir por ahí el 11 del partido. Yo creo que va a ir por ahí el 11 del partido y habrá que ver cómo lo va José Mourinho. Partiendo desde el banquillo con gente, me duele mucho dejar a un tipo como Eduardo Boe, que ha hecho una gran eliminatoria, sobre todo ante el Leverkusen, ha ido creciendo partido a partido y me alegro muchísimo. Yo lo dije acá en este podcast, en algún momento nos hacían la pregunta en aquel momento sobre su llegada a Sassuolo o no, el intercambio por Fratesi. Yo siempre tuve la duda, no solo por la calidad del jugador, sino por no estar primero que todo en la misma situación otra vez con el Sassuolo, de ver un jugador explotar y que luego tener que estar negociando incansablemente para poder hacernos con los servicios de un jugador que nosotros mismos hemos formado. Luego, en aquel momento cuando se me preguntaba, fue en los días cerca a los goles de Volpato y de Volpato contra las Hellas Verona. Yo siempre dije que era un poco ventajista lo haré en ese momento, pero siempre me inclino un poco a favor de Eduardo, que me parece un profesional de 10 y un jugador que tiene un margen de mejora increíble. Realmente lo que está haciendo el chico vale para quitarse el sombrero. Pero bueno, teniendo que dejar a Eduardo en el banquillo me duele, pero siempre es una alternativa además para un partido que siempre puede complicarse y hemos visto que Eduardo puede aportar en ambas fases. Vamos a ir revisando algunas preguntas que nos llegaron a nuestra guía, a nuestra redacción. También un saludo a Luis Daniel, que nos decía que tenía un poco de miedo. Yo creo que miedo un poquito tenemos a veces todo, a veces más, a veces menos, preocupación, tensión. Hay muchas situaciones en torno al equipo que a veces nos hacen preocuparnos, Luis, así que un abrazo y fuerza, hombre, que hay que tenerle fe. Este equipo sin duda se ha ganado que tengamos fe en él, porque generalmente a la hora cero es un equipo que responde bastante bien. Eric Gaitán nos manda sus saludos desde Guatemala. Un abrazo, Eric, un viejo seguidor, no por edad, sino por que es de los que más antiguos que tenemos aquí en la audiencia de Planeta Roma. Un abrazo, Eric, que nos dejaba sus consideraciones en nuestro perfil de Twitter, y nos decía: Eric, gracias por esta temporada de podcast. La Roma, si gana la final, será la mejor temporada en los últimos 22 años, y si pierde será también una de las más emocionantes. ¿Están de acuerdo? Eric, sin duda, yo creo que ha sido una de las temporadas más emocionantes, más tensas, más exigentes y más, o sea, una temporada intensa. Yo creo que lo definiría así. Ha sido una temporada muy intensa y a mí me ha desgastado bastante realmente, no solo por llevar la web y el podcast y tal, sino ha sido extenuante realmente. Y para nosotros que estamos al lado acá, si se puede sentir así, ¿qué podemos dejar para los jugadores que están sintiendo la exigencia y la mano dura de un entrenador como José Mourinho, que sin duda es sumamente exigente? Así que, Eric, yo sin duda creo que ha sido una temporada muy intensa y si termina con el título, sin duda va a ser una temporada legendaria y la que vamos a hablar muchísimo. Si termina de la peor manera, hay tela, amigo mío, porque se van a venir curvas. Tenemos un verano sumamente movido porque pueden cambiar muchas cosas, sobre todo porque aún no sabemos cuál será el futuro de José Mourinho ante rumores que no cesan. Los rumores en torno al futuro de José Mourinho son infinitos, no terminan nunca, así que todavía tendremos que esperar. Y para colmo de males, como decía al inicio, José Mourinho no estará en el banquillo para el partido contra el Spezia en la última fecha de la temporada, jornada 38, lo que va a crear de todo. Vamos a vivir del miércoles en adelante serán o días muy felices o una tormenta, un tsunami de basura y de millones de cuestiones que vamos a estar debatiendo en los próximos días, sin duda alguna. Nuestro querido Martín Villalba nos mandaba también una interrogante. Pongan nota del 1 al 10 a la temporada si ganamos la Europa League y vamos a Champions y quedamos fuera de todo.
En este momento estaba esperando justo esta noticia, porque hemos venido hablando en nuestro grupo de Patreon sobre todo y en las redes sociales sobre el tema de que si la Roma ya está fuera de todo, la Roma sí, la Roma no. Les invito a que lean una nota que está en nuestra web, planetaroma.net, que escribía hace unos días nuestro querido Alex Muría, al que le mandamos un gran saludo desde aquí, desde nuestro podcast, que dice que la victoria del Inter asegura la participación europea de la Roma de la temporada que viene. Hablamos de la victoria que tuvo el Inter hace unos días, propiamente en Serie A, lo que le abre las puertas a la Roma de una competición europea, porque viendo la tabla hoy, el octavo puesto es que ya ha jugado que Torino, que con una victoria en la última jornada llegaría hasta 56 puntos, y Fiorentina ganando el partido que le queda igual 56 puntos. Está luego el Monza, que podría llegar a 58 puntos. O sea que se cierran los 7 primeros puestos de la Serie A. La Roma puede tener una competición europea. Ahora, ¿cuál es la competición europea en la que podría estar la Roma la próxima temporada? Pues les voy a leer por acá rápidamente. Lo dice: la primera de las opciones y la deseada por todos los romanistas es el sueño de salir campeones de la Europa League, un título que no solo significaría la consagración del equipo en Europa, sino que además daría acceso directo a puestos para la próxima temporada de la Champions League 23-24. La otra opción, la menos llamativa, son las opciones menos llamativas, ¿no? Como decía, primero, clasificar quinto, sexto e ir directamente a Europa League, o séptimo puesto y ser un equipo de Conference League la próxima temporada. Que a día de hoy esa es una de las opciones que más parece, ¿no? También teniendo en cuenta de que podría haber una sanción para la Juventus, que podría adelantarnos este fin de semana si logra ganarle al Milan, y si no tienen competición europea finalmente porque son sancionados, la Roma iría directamente a Europa League la próxima temporada y estaríamos compitiendo otra vez los jueves, pero en Europa League y no en Conference League. Muchas personas me dicen: no, porque yo prefiero que la Roma no vaya a Europa que estar en la Conference. Yo siempre prefiero a la Roma en competición europea, en cualquiera que sea, Conference, Europa League, Champions o la que sea, porque siempre es una oportunidad más de ganar un torneo y además cierta exposición, un saldo positivo que entra, un saldo que los Freaking tienen que no sacar de su bolsillo. Como siempre digo, llegaron en algún punto a estar promediando 11 millones de dólares directamente sacados de su bolsillo para la manutención y que el club funcionara de manera corriente. O sea, lo que estamos hablando de una barbaridad. Se ha mejorado mucho, sí, y la economía está en crítico, sobre todo por las deudas y las pérdidas, pero esto no puede significar bajar la guardia, ni seguir adelante, ni seguir creciendo, porque todo lo que sea competición europea es exposición, puntos ranking. Ahora los puntos ranking también tienen un peso en cuanto para este mundial de clubes que puede hacer, que también es que ahora es más partido, pero se traduce en dinero, que el equipo puede ganar, exposición, transmisión en los medios, merchandising, market pool y los derechos de televisión, que sin duda nunca están de más. Luego está que la Roma, con la situación de Digital Bits, muy probablemente tenga un sponsor nuevo, y es mucho más difícil por un equipo que nada más compite en liga encontrarse un sponsor. Y esto también implica, porque Digital Bits hasta los últimos meses de esta temporada ha estado pagando su manutención, su acuerdo de sponsorización, que eran de más de unos 20 millones de euros. Y sin duda, cuando ya no tienes eso, estás mal. O sea, un ingreso menos que tienes y recargas los números en rojo aún más. Por lo tanto, yo sí creo que el equipo debe estar en competición europea. Por lo que tanto, debemos estar tranquilos. La nota la pueden encontrar en nuestra web. La Roma mínimo va a quedar séptima y por lo menos va a tener acceso a Conference League, también esperando que la victoria del Inter en la Copa Italia. Estamos hablando que cuando el Inter gana la final en la Copa Italia, estando ya
en lugar de Champions, no van a utilizar el puesto que le da la Copa Italia, y ese puesto directamente habilita la entrada del sexto clasificado a la Europa League, y estando la Fiorentina fuera de competiciones europeas, la única opción que tienen para la Fiore para entrar en competición europea la próxima temporada es ganando la Europa League, y por lo tanto agregándose a los conjuntos de la Serie A que van a estar compitiendo por Conference League la próxima temporada. Y esto sin duda será un alivio para toda la Serie A, porque pudiera tener, de hecho recordemos que la Bundesliga en la temporada que concluye tuvo 8 clubes compitiendo en Europa. Veremos si Italia puede hacer algo similar. Así que nada, vamos llegando ahora sí al final de este episodio número 195, casi una hora. Hemos tenido un par de invitados, vamos a estar conversando un poco sobre lo que pasó en Florencia. Bueno, no, paren todo, que teníamos una pregunta que casi se me olvida de nuestro querido Irving Sainz. Si termino el programa sin responder esta pregunta, voy directo a la guillotina por mi querido estimado Irving Sainz. Una pregunta que era muy interesante la pregunta de nuestro querido Irving desde México, uno de nuestros Patreons. Irving nos preguntaba, déjame ver si puedo encontrar directamente la pregunta, que la tenía guardadita por aquí. Déjame ver si me dan un segundito. Vamos a estar leyendo la pregunta que nos dejaba nuestro querido amigo, porque es una pregunta bastante interesante y está relacionada con Nemanja Matic y Henrik Mkhitaryan. Dice, con el nivel mostrado por Matic, ¿a quienes prefieren como mediocampista de la Roma? ¿Matic o Mkhitaryan? Solo vale elegir uno. Una pregunta difícil, una pregunta sin duda bastante difícil, sobre todo porque son dos mediocampistas que tienen roles completamente diferentes, aunque vale la aclaración, y es por donde voy a comenzar a responder la pregunta o a definir mi elección en esta pregunta. Henrik Mkhitaryan se despidió de la Roma, recordemos, justo después de la consecución del título de Tirana la temporada pasada, donde él no pudo casi formar parte por la lesión que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo. Henrik se fue siendo de la Roma un mediocampista jugando en la base, ¿no? Un mediocampista que estaba jugando en el doble pivote, o lo que juega hoy Matic junto a Cristante, pero con un rol algo diferente, ¿no? Y yo, teniendo en cuenta esto, de que es un mediocampista ofensivo, de la primera versión que vimos de Mkhitaryan en la Roma con Pablo Fonseca, y en los primeros inicios incluso con José Mourinho, para luego retroceder a la base para hacer dupla con Brian Cristante, podemos decir que es mediocampista por mediocampista. Al final, visto lo visto, para el rol que estaba cubriendo Mkhitaryan en la Roma antes de irse, para el rol que está cubriendo hoy Nemanja Matic en la Roma, yo me quedo con Nemanja Matic. Porque al final es un hombre de experiencia que ya conoce a José Mourinho y que el rol que está cumpliendo es sumamente importante. Ahora, si fuera un mundo ideal, que no es un mundo ideal y menos el de nosotros los romanistas, lo ideal hubiera sido poder tener a Nemanja Matic y a Henrik Mkhitaryan jugando en el mismo 11. Hubiera sido totalmente diferencial para la Roma. Imagínense un costado izquierdo arrancando con Mkhitaryan y con el Shaarawy, con Paulo Dybala también pudiendo jugar por ahí, con Lorenzo Pellegrini, un equipazo que probablemente hubiera tenido muchísimos menos problemas de cara a gol, aunque hay problemas de definición grandes que vamos a analizarlo aquí al final de temporada. Y yo creo que era importante recalcar esto porque es una pregunta muy interesante, sobre todo por el valor de Matic, que para mí hoy está en el top 3, si no es el mejor de la temporada, en el top 3 mejores jugadores de la temporada de la Roma de largo. Si no es porque está un señor Paulo Dybala en la conversación, podríamos decir tranquilamente que es uno de los mejores de la temporada.
sin duda. También la temporada de Bryan Cristante es muy buena la temporada de Bryan Cristante, y lo mejor yo creo que el premio más grande que tiene Bryan Cristante esta temporada es que gracias al trabajo de José Mourinho y a que esta segunda parte de la temporada se ha enfocado de otra manera, se ha reconocido mucho más su trabajo. Yo creo que ese es el mayor premio de la temporada de Bryan Cristante, que es lo que me queda más tranquilo en esta segunda mitad de temporada, que se ha reconocido un poco más el trabajo de Bryan Cristante. Así que ahora sí, 55 minutos y poco más, hemos estado llegando al final de este episodio de Planeta Roma Podcast, episodio número 195. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, repito, si ya han llegado a esta parte del episodio, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros siempre. Recuerde que si quieren suscribirse y convertirse en Patreon de Planeta Roma, simplemente escriben en su navegador web patreon.com/Planeta Roma y pueden entrar a nuestro espacio, suscribirse en las opciones de pago, de que van de $1 hasta los $3, le da acceso a nuestro grupo de WhatsApp privado para conversar, noticias, anticipaciones, debates. Siempre estamos ahí conversando y debatiendo todo lo que tiene que ver en torno a la Roma, además de contenido extra, episodios post partido, reacciones post partido, análisis y muchísimas cosas más. Es la que le podemos ofrecer para que tengan un poco más de contenido extra y con eso de aporte de ustedes, que es gigantesco, poder que el proyecto siga adelante. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá conectados con Planeta Roma Podcast, y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.